Buenas tardes, otra tarde más estamos aquí para intentar hacer llegar a los menores el funcionamiento y uso de Internet más seguro. Hoy vamos a empezar a hablar por el proveedor de servicio o ISP. ¿Qué es un proveedor de servicio? Para que los menores nos puedan entender, un proveedor de servicio viene de las siglas Internet Service Provider y eso es la empresa que se dedica a conectar a los usuarios con Internet. Y a dar el mantenimiento necesario para que un buen funcionamiento y acceso al mismo. Como ejemplo podemos poner compañías como Telefónica, Orange, Comunitel y Yastel. Asimismo, como hablamos la semana pasada también, ¿qué es una IP? Para que los menores puedan entender qué es una IP. El concepto de IP, Internet Protocol, básicamente es un número que identifica un dispositivo en una red o en la red de redes en Internet. Es similar a un número de teléfono que tiene un abonado. En el momento que nosotros descolgamos y pulsamos a la numeración, pues al otro lado de la línea nos coge otra persona que es el abonado, que es propietario del mismo. Está formado por 4 series de hasta 3 números separados por puntos, y los valores pueden tomar los números entre el 0 y el 255. Dichos números se denominan octetos. Un ejemplo de octetos por ejemplo, de IP es el 192.168.66.254. Esa numeración es una IP. Vamos a saber también, por ejemplo, qué es un rango de IP. Los rangos de IP es una horquilla de IPs que han sido adquiridas por un proveedor de servicio. Por ejemplo, vamos a suponer Telefónica. Telefónica pues tiene uno de los rangos que tiene establecido dentro de lo que ellos han contratado. Por ejemplo, el 83.37.0.0 hasta el 83.31.255.255. Esa horquilla pertenece a Telefónica. Cualquier persona que contrate con Telefónica pues va a tener una numeración asignada desde el principio hasta el final. La diferencia entre qué tipo de IP hay, pues hay dos tipos de IP. El proveedor de servicio, cuando uno contrata, le asigna una IP pública, pero además de la IP pública hay otra IP que se llama IP privada, que más adelante veremos para qué se utiliza. La IP pública también se divide en estática y dinámica. La IP pública se denomina IP pública aquella que es visible a Internet. Es la que da la cara a Internet. Esta IP suele ser proporcionada por tu proveedor de servicio, y el proveedor de servicio en todo momento sabe qué usuario está utilizando una IP, el día, minuto y segundo que lo está utilizando. En ningún momento dos IPs, dos ordenadores están conectados por la misma IP. Siempre hay un organismo que se dedica a conectar ordenadores, y siempre eso es automático, y nunca están dos ordenadores conectados a la vez con la misma IP. A la vez, la IP privada es aquella que pertenece a una red privada y se asigna a los diferentes periféricos conectados en la red. Por ejemplo, el router asigna una serie de IPs para conectar, por ejemplo, el ordenador portátil, la impresora, un ordenador de sobremesa. Entonces, esa IP es una IP privada. Aquí vemos, por ejemplo, la IP pública. En el momento que entra al router, el router lo que hace es dirigir la señal para conectarnos con Internet. Pero, sin embargo, la IP privada es la que sale del router y nos enlaza con el router nuestro ordenador portátil, la impresora o un ordenador de sobremesa. Ahora vamos a hablar de la IP dinámica y la IP estática. La IP dinámica es aquella que durante el periodo de conexión adjudica un proveedor de servicio dentro del rango que está asignado, y mientras que estés conectado siempre tendrás la misma IP. Cuando te desconectas, el proveedor de servicio o el router te asigna automáticamente otra IP diferente.
Sin embargo, la estática es la IP que te conecta automáticamente, o sea, te conecta el proveedor de servicio, y siempre, cuando te conecte, te va a conectar siempre a la misma IP. Si quieres saber tu IP pública, por ejemplo, estás interesado, entra en esta página en www.vermiip.es. Ahí te saldrá tu IP pública, y si tienes alguna intención de saber cuál es tu IP pública, lo puedes hacer aquí. Y si quieres saber tu IP privada, pues puedes ir a inicio, ejecutar, teclea el comando cmd, te aparecerá la pantalla típica de MS2 y automáticamente le pones ipconfig /ALL, y ahí verás entre los parámetros que te da, pues te dará un parámetro que pone dirección IPv4. Ahí te dará una IP y esa IP es tu IP privada. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy, y la semana que viene pues intentaremos dar otras nociones del uso más seguro de Internet.